Aquí están a la vista los 4 elementos para que ya no lo digan. Veo que ya son casi 60, Susana. Así es, Jaime, adelante, a la hora que gustes. Iniciamos, equipo 14B. Digan nada más un nombre cuando hablen. Nombre sin apellido. Ana Laura, ¿quién inicia? Voy a iniciar yo, Fernando. Fernando. Sí. Muy bien, estamos viendo que es Fernando Córdoba. Correcto. Que es Ana Laura Castillo, Ana Sofía Pérez y Sofía Alejandra Reyes. Adelante, Fernando. Bueno, ahora el día de hoy vamos a dar la segunda parte del capítulo 41. Le das a la que sigue, por favor, Ana Laura. Los objetivos y luego, bueno, ya. Bueno, las células usan ATP y lo van a convertir en ADP para así obtener su energía. Si aumenta el metabolismo, aumentarán también las concentraciones de ADP dentro de las células. La velocidad en que la célula utiliza el oxígeno va a estar determinada por la concentración de ADP, ya que para que se forme energía o ATP se necesita oxígeno. Esto siempre y cuando la presión parcial de oxígeno sea mayor a 1. Por tanto, en condiciones normales, la velocidad a la que se utiliza el oxígeno dentro de las células va a estar controlada por la velocidad del gasto energético en el interior de las células, es decir, por la velocidad a la que se forma ADP a partir de ATP. Le das a la que sigue, por favor. Entonces, a mayor concentración de ADP, mayor utilización de oxígeno por las células. Esta gráfica demuestra lo que les acabo de explicar. Muestra la relación entre la presión parcial de oxígeno intracelular en milímetros de mercurio y la velocidad de utilización de oxígeno a diferentes concentraciones de ADP. Se puede observar que con que la presión parcial de oxígeno sea mayor a 1, esta ya no va a ser un factor que altere la velocidad de utilización del oxígeno y esta se vuelve constante para cualquier concentración de ATP. Sin embargo, si modificamos la concentración de ADP, la velocidad a la que se utiliza el oxígeno se altera en proporción a la concentración de ADP. Entonces, una célula que está trabajando más como en la parte de arriba, por tanto, genera más ADP porque consume más ATP, requiere una mayor velocidad de utilización del oxígeno. Y una célula en la que genera la mitad de ADP requiere una menor velocidad de captación del oxígeno por las células. La que sigue, por favor. Bueno, normalmente los capilares y las células no van a estar separados por más de 50 micrómetros, siendo esta una distancia donde el oxígeno puede difundir con suficiente facilidad desde el capilar hacia la célula. Pero va a haber situaciones patológicas donde las células están más alejadas de los capilares y en estas condiciones la utilización del oxígeno ya no va a estar limitada por la concentración de ADP, sino por la difusión. Sí, y bueno, la cantidad de oxígeno disponible cada minuto para su utilización está determinada por 2 factores. Número 1, la cantidad de oxígeno que se puede transportar al tejido por cada 100 mililitros de sangre y por la velocidad del flujo sanguíneo. Cuando la presión parcial de oxígeno tisular es mayor a 1, normalmente, como ya les dije, van a ser las concentraciones de ADP las que controlan la utilización de oxígeno por el tejido. Pero si la presión parcial de oxígeno es menor a 1, quien determina la utilización de oxígeno va a ser el flujo sanguíneo, la velocidad del flujo sanguíneo. Por ejemplo, si el flujo cae a 0, la cantidad disponible de oxígeno tisular también va a ser 0 y la célula se va a morir. Los estados en donde la utilización de oxígeno esté limitada por la difusión o por el flujo sanguíneo no pueden durar mucho tiempo porque la célula recibe menos oxígeno del necesario y esta va a morir si no se corrige. Listo, lo que sigue. Ya, bueno, ahora vamos a dar a Sofía. ¿Quién sigue? Sofía Reyes. Adelante.
Bueno, cuando la presión parcial de oxígeno es normal de 95 milímetros de mercurio, va a haber 0.29 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de agua de la sangre. Y cuando está baja la presión parcial de oxígeno de los capilares tisulares, que sabemos que es de 40 milímetros de mercurio, aquí solamente va a haber 0.12 mililitros de oxígeno. Y bueno, entonces normalmente se transportan 0.17 mililitros de oxígeno en estado disuelto, y esto es por cada 100 mililitros de sangre arterial que vaya a los tejidos. Y pues en esta cantidad, que es obviamente mucho menor a lo que transporta la hemoglobina, que son casi 5 mililitros de oxígeno, entonces pues la cantidad de oxígeno que está en estado disuelto, que se va a ir para los tejidos, es muy pequeña, y es solamente el 3% del total de que se transporta, comparado a lo que ya les dije que la hemoglobina es muchísimo más. Entonces, lo de la hemoglobina sería el otro 97% del transporte de oxígeno restante. Como ahí les puse en el cuadro rosa, el porcentaje que corresponde al oxígeno en estado disuelto y el que corresponde el que está en la hemoglobina. ¿Y le puedes dar, porfa? Bueno, aquí, por otra parte, es que cuando se realiza un ejercicio intenso, que ya sabemos que la liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina va a ser 3 veces mayor, pero la cantidad relativa, que es de 0.17 mililitros que se transportan, o sea que esto corresponde al 3%, va a bajar mucho hasta llegar a la mitad de 1.5%, bueno, 1,5%. Y si una persona, o sea, lo que pasa es que si una persona respira oxígeno, ya cuando hay una alta concentración de presión parcial de en los alvéolos, entonces aquí puede que, en vez de que disminuya el transporte de oxígeno en estado disuelto, pues esto nos va a aumentar. Y lo que causa esto es que haya un grave exceso de oxígeno en los tejidos, y por ende pues nos causaría una intoxicación por oxígeno, en donde esto lo podemos identificar por una parte por medio de que se pueden presentar convulsiones, pero obviamente también nos puede llevar a la muerte. Y un ejemplo que nos menciona el libro es que esto podría sucederle a un buceador que está nadando a una gran profundidad en el mar, pero pues bueno, eso ya lo vamos a ver en un capítulo más adelante. ¿Y le puedes dar, por favor? Bueno, ahora el proceso de la combinación de la hemoglobina con el monóxido de carbono. Aquí tenemos que el monóxido de carbono se fusiona con la hemoglobina en la misma molécula, y esto va a pasar en el mismo punto en el que el oxígeno se pega a ella. Solo que aquí el monóxido de carbono tiene muchísima más afinidad a esta molécula, a la de la hemoglobina, en 250 veces más de lo que es el oxígeno. Entonces, lo que vemos aquí en la curva de disociación de cohemoglobina es que nos indica la saturación de hemoglobina, y en el eje, bueno, el eje vertical, y en el horizontal vemos la presión del monóxido de carbono, y de esta manera es que el monóxido de carbono el monóxido de carbono puede desplazar al oxígeno y así reducir la capacidad de la hemoglobina de estar transportando el oxígeno en la sangre. Y también en la figura podemos ver también que es muy parecida una a la otra, es muy parecida a la de la disociación de la cohemoglobina a la de la disociación del oxígeno hemoglobina, pero estas cambian en las presiones parciales del monóxido de carbono. Y aquí en la figura que ya vimos en la clase anterior, entonces pues no me voy a detener en esa, pero podemos ver en el eje vertical el porcentaje de saturación de la hemoglobina y en el vertical la presión del oxígeno en la sangre. Y ya basándonos en esto, pues una presión parcial del monóxido de carbono que sea de 0.4 milímetros de mercurio en los alvéolos, que esto corresponde a nada más una parte de las 250 del oxígeno alveolar normal, que es de 100. Entonces, esta hace que el monóxido de carbono quiera combinarse, o sea, que compita para pegarse de igual manera que el oxígeno lo hace a la hemoglobina. Y pues lo va a lograr, o sea, se va a pegar a ella. Y lo que pasa es que si, aunque esta presión sea tan chiquita, si esta presión chiquita puede lograr que esto pase, entonces significa que si llegara a subir tantitito la presión como a 0.6 milímetros de mercurio, podría ser mortal. Y bueno, a ver, ¿le das, please?
Bueno, aquí les puse un ejemplo, uno de los ejemplos principales de cómo podría haber un exceso de inhalación de monóxido de carbono, que es mediante lo que expiden los escapes de los carros, que pues si está al aire libre no hay así como que problema, pero es muy común que en lugares totalmente cerrados y a veces hasta herméticamente, como podría ser una cochera, que prendan el carro y se queden ahí mucho rato. O sea, es muy común que, por ejemplo, una mamá de que ahí el niño se le olvide algo y el niño esté ahí respirando todo el monóxido de carbono, aunque las ventanas del carro estén abajo, o sea, si está cerrado, puede que el niño esté aspirando este gas que pues, es tóxico y se va a producir una intoxicación por monóxido de carbono y la muerte por esto es muy rápida. O sea, si dejan al niño ahí unos 3-5 minutos inhalando ese gas tóxico en un espacio totalmente cerrado, ya estaría inconsciente y puede que haya una probabilidad de que esto sea reversible. Pero si el niño o la persona que esté ahí ya lleva más tiempo, o sea, si ya la mamá ya se le olvidó el niño ahí unos 20 minutos, pues ahí ya no hay nada que hacer, o sea, ya no se puede revertir, perdón. Y bueno, Es Sofía Alejandra. sí, A ver, ¿terminó con esta diapositiva o le falta decir algo? me falta todavía. Adelante. Bueno, ¿le puedes dar, por favor? Y bueno, aunque haya muy poquito oxígeno en la sangre cuando hay una intoxicación ahora por monóxido de carbono, la presión parcial de oxígeno en la sangre puede que siga siendo normal. Entonces, esto es muy peligroso porque no hay cómo darse cuenta fácilmente. O sea, como la presión parcial de oxígeno no va a cambiar, entonces no es fácil darse cuenta de la hipoxemia que hay. Como, o sea, no hay un signo que nos lo indique, como por ejemplo en los dedos o en los labios que se ponen cianóticos, porque como la sangre es roja, entonces no hay un cambio así significativo que nos indique tal cual esto. Y aparte de que como no hay una reducción de la presión parcial del oxígeno, pues entonces no va a haber tampoco un aumento de la frecuencia respiratoria, porque pues este es el mecanismo que activa, o sea, el mecanismo que activa que haya un aumento de la frecuencia respiratoria es la falta de oxígeno y pues en este caso no hay. Y por eso esto, el libro nos menciona que es potencialmente peligrosa, porque en primero, como les digo, pues no hay así como un indicador tal cual que nos dé señales de que esto está pasando. Y también después, que es muy importante, porque el primer órgano que va a ser afectado por esto es el cerebro, porque como no va a tener una falta de oxígeno, entonces esto puede llevar a que la persona se ponga en estado inconsciente o ande como desorientada. Y aunque pasa esto, pues, o sea, aunque la persona quede inconsciente o esté desorientada, no te das cuenta de cuál es el problema porque no es como que la primera causa que piensas cuando una persona queda en ese estado. Y ya para tratar a un paciente que sufrió de una intoxicación por monóxido de carbono, es administrándole oxígeno puro, porque cuando este está a una presión alveolar alta, puede hacer que se desplace muy rápido el monóxido de carbono junto con la hemoglobina y así el paciente también, bueno, otra forma es que se le puede administrar dióxido de carbono al 5% y así se estimula la respiración para que la ventilación alveolar pueda bajar y reducir el monóxido de carbono del alveolo. Y pues este método de tratamiento es importante y útil más que nada porque si no se usa, el cuerpo se va a tardar mucho más. O sea, este método de tratamiento hace que se elimine el monóxido de carbono 10 veces más rápido que si no se hiciera nada. Y ya, Sofía sí, Alejandra, ¿terminó su participación? sí, ya. A ver, nos regresamos, por favor, Fernando. Yo le digo hasta dónde. Otra. Esta. No, más adelante. Más adelante. Otra. Permítame. Esta, donde Sofía Alejandra nos dice como una aplicación clínica cuando nosotros aspiramos, nosotros inspiramos
oxígeno demasiado concentrado, esta es una condición que no es del aire. Esta no es condición atmosférica. Esto de meter aire muy concentrado, estamos hablando de un aire muy patológico, hablamos de oxígeno al 100%, ocurre cuando se ponen ventiladores y no se saben manejar en los pacientes, se les pone oxígeno al 100%. Eso es muy malo, ¿eh? El oxígeno al 100% por varios minutos produce lo que llamamos intoxicación por oxígeno, ¿de acuerdo? De acuerdo, puede haber convulsiones, incluso puede haber muerte. Y bueno, no se diga si se trata de un buzo que anda bajo el mar con sus tanques de oxígeno en alta concentración. Es diferente al aire atmosférico, el de los tanques de oxígeno de los buzos, sobre todo los de altas profundidades. Aclaro eso para Sofía Alejandra. Sí, ¿me avanza? Me manda, está bien, la previa. Más atrás. Esta. En la izquierda tenemos nuestra conocida curva de disociación de hemoglobina. Eso es lo normal. Pero la imagen de la derecha es una condición patológica. Esta es una condición clínica, es una aplicación clínica patológica. Y yo les comentaba ayer en la asesoría, una madre, una mamá que deje a su niño en el carro, dentro de la cochera, cerrada casi herméticamente, bajando los vidrios del carro, enciende el carro, por algo que se le olvidó, regresa a su casa y tarda minutos, hablo de 10, 12 minutos, ese niño va a respirar monóxido de carbono. Esto es una condición patológica. Avance, por favor. El monóxido de carbono con el que más se intoxican, y esto lo saben los paramédicos, incluso lo pueden resolver ellos, no necesariamente los médicos. Ese niño va a estar inconsciente para cuando la mamá regrese a la cochera y se va a dar cuenta que el niño está inconsciente, está intoxicado con monóxido de carbono. Es una buena aplicación clínica que nos pone Guyton. ¿Me da otra? Una aplicación clínica que si no se trata, mata. Intoxicación por monóxido de carbono no regresa. Hay que tratarla. De acuerdo, altas concentraciones de oxígeno al 100% podrían regresar a ese niño inconsciente, sí, pero estamos hablando de los primeros 5 minutos de manejo del enfermo. Si nos tardamos más minutos, no hay oxígeno a las neuronas y hay muerte neuronal. Aplicación clínica muy importante. Perdón por la interrupción, pero me pareció que había que dejar bien claro esto, que son condiciones patológicas. Adelante. ¿Quién sigue de exponer? Sigo yo, Ana Sofía. Ana Sofía, adelante. Sí, bueno, el transporte de dióxido de carbono no es tan problemático como el del oxígeno, ya que si el cuerpo se llegara a encontrar en condiciones anormales, el dióxido de carbono se va a seguir transportando incluso en cantidades mayores que el oxígeno. En condiciones normales de reposo, se transporta un promedio de 4 milímetros de CO2 desde los tejidos hasta los pulmones por cada 100 mililitros de sangre. ¿Le das, porfa, Nola? Bueno, el dióxido de carbono es transportado en la sangre principalmente en forma de bicarbonato, que se libera cuando el ácido carbónico se disocia.
este ácido se produce dentro de los eritrocitos mientras estos van pasando por los capilares sistémicos. El CO2 se transporta en la sangre de 3 diferentes formas, como un gas disuelto, fijo a la hemoglobina como carbaminohemoglobina y como ion bicarbonato. Los porcentajes indican la proporción de CO2 en cada forma. Por ejemplo, cuando el CO2 va disuelto es un porcentaje del 7%, la carbaminohemoglobina es del 23% y como ion bicarbonato es del 70%. ¿Le das a Laura, por favor? Ok, es importante que recordemos que pues, la PCO2 en la sangre venosa es de 45 milímetros de mercurio y en la arterial es de 40 milímetros de mercurio. La cantidad de CO2 disuelto en el líquido de la sangre A45 es de 2.7 mililitros sobre decilitro y en la de 40 es de 2.4 mililitros. O sea que por cada 100 mililitros de sangre que se transporten, aproximadamente 0.3 mililitros de dióxido de carbono disuelto, y esto es más o menos un 7% de todo el dióxido de carbono que se transporta normalmente. ¿Le das a Ana Laura, por favor? Ahí ya sería todo de mi parte. Adelante, sigue Ana Laura, ¿verdad? Sí, ya sigue ella. Ana Laura, ¿o ya terminaron? No, es que No, para continúo poner yo, el Ana Laura. micrófono... Ah, sí. A ¿Ya ver, me se escuchó? salió. Sí, yo la escucho, pero se salió la imagen. ¿Ya la pueden ver otra vez o no? ¿Todavía le queda algo por exponer, Ana Laura? Sí, ¿yo pueden ver la imagen? No, No, todavía no. no. aún no. Ya se ve. ¿Se ve? Ahí ya. Ok. Bueno, yo voy a continuar con la parte del transporte del dióxido de carbono como ion bicarbonato. En la primera ecuación se representa como el dióxido de carbono que se encuentra disuelto en la sangre reacciona con el agua para así formar el ácido carbónico. Pero esto sucede a una gran velocidad dentro de los eritrocitos debido a la acción catalítica que tiene la enzima proteica anidrasa carbónica. Esta enzima cataliza la reacción que ocurre entre el dióxido de carbono y el agua en un aproximado de 5000 veces. Por lo cual, en lugar de que el eritrocito precise mucho tiempo para alcanzar su equilibrio, lo hace en solo una fracción de segundo. Y esto se favorece al hecho de que en los capilares de la circulación sistémica hay una presión parcial de dióxido de carbono alta. La segunda ecuación representa cómo en otra fracción de segundo, como resultado de la catálisis, se producen altas concentraciones de ácido carbónico, lo cual favorece a su disociación hacia hidrogeniones y a bicarbonato. Entonces aquí podemos observar cómo la mayor parte de los hidrogeniones que actúan como los protones que contribuyen a la acidez de la solución se combinan después con la hemoglobina porque la proteína hemoglobina posee una cualidad de amortiguador ácido básico, pero a su vez los iones bicarbonato difunden desde los eritrocitos hacia el plasma, mientras que los iones cloruro difunden hacia los eritrocitos para ocupar su lugar. Y esta difusión es posible gracias a una proteína que es especial de la membrana del eritrocito, llamada proteína transportadora de bicarbonato cloruro, la cual permite que se transporten estos dos iones en direcciones opuestas. Y esto sucede debido a que dentro del eritrocito hay iones hidrógenos que no están amortiguados por la hemoglobina y estos están libres para difundirse hacia afuera de los eritrocitos, pero aún así se difunde más bicarbonato y dentro del eritrocito, gracias al atrapamiento de estos hidrogeniones, queda una carga neta positiva, lo cual va a atraer a los iones cloruro para que entren a los eritrocitos a medida que vaya saliendo el bicarbonato.
Bueno, y a continuación es este cuadro sobre cómo funciona la forma del transporte y su equivalencia al dióxido de carbono que se transporta desde los tejidos a los pulmones. Primero tenemos el estado disuelto, que equivale al 7%. Que equivale al 7% y a 0.28 en mililitros por cada 100 mililitros de sangre, el que es liberado como producto de la reacción que hay entre el dióxido de carbono con el agua en los eritrocitos, conforme el 70% y a 2,8 mililitros de cada 100 mililitros en sangre, siendo esta la de mayor importancia. De hecho, se sabe que cuando se administra a un animal un inhibidor de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida, para bloquear la acción de esta enzima, el transporte de dióxido de carbono desde los tejidos se altera hasta que la presión parcial de dióxido de carbono puede aumentar hasta 80 milímetros de mercurio en lugar de los 45 normales y fisiológicos. Y el último transporte corresponde a la reacción que hay del dióxido de carbono con la hemoglobina, así como las proteínas plasmáticas. Y esto equivale al 23% de la reacción y por tanto a 0.82 mililitros, que ocupa el segundo lugar en cuanto a su importancia. Y esto es producto de la interacción que tiene el dióxido de carbono con los radicales amino libres de la molécula de hemoglobina para formar así la carbaminohemoglobina, la cual se forma en los lugares de alta concentración, pero al ser una reacción reversible que se produce en un enlace laxo, también puede liberarse el dióxido de carbono fácilmente hacia los alvéolos, en los que la presión parcial de dióxido de carbono es menor que en los capilares pulmonares. Y también se menciona cómo las proteínas plasmáticas de los capilares tisulares reaccionan con el dióxido de carbono, pero esto no resulta de importancia, pues la cantidad de estas proteínas resulta solamente equivalente a 1/4 parte de la cantidad de hemoglobina. Además de que la hemoglobina forma compuestos carbamino con más facilidad que lo hace con la albúmina y las globulinas que hay en el plasma. Y eso sería todo por nuestra parte. Bien. Bien, mientras hago algunos comentarios, se retiran, me dejan compartir, por favor. Llamo a Jocelyn Acosta. Aquí estoy, doctor. ¿Dónde ocurre el uso metabólico de oxígeno a nivel intracelular? El uso metabólico de oxígeno a nivel en la mitocondria, ¿no? A ver, yo le estoy preguntando, usted me está preguntando a En la mí. mitocondria, en la mitocondria. ¿En qué parte de la mitocondria? En la membrana interna. En la membrana interna. ¿Qué reacción se requiere ahí para que se utilice el oxígeno? Fernando, voy a empezar a compartir. Usted me avisa cuando ya estemos en la primera diapositiva. Jocelyn, ¿qué reacción se requiere ahí en la membrana interna de la mitocondria? Es la reacción oxidativa. ¿Cuál? ¿Quién interviene? El ATP. ¿Es lo del transporte de electrones? ¿No? ¿Me pregunta? Es lo de la fosforilación oxidativa. No. Bueno, le ponemos una mitad de la calificación. Diego Hernández. Sí, doctor. Pregunta. ¿La glucólisis y el ciclo de Krebs son aeróbicos? Sí. No. Son anaeróbicos. Edrey. Sí, ¿Dónde anda Edrey? estoy. ¿Me escucha? Sí, doctor. ¿Cuál es la última reacción química para la utilización de oxígeno? Es decir, la respiración celular verdadera. La formación de La formación de
de ATP. No. Fernando, ya ve mi imagen. Ya se ve la primera diapositiva. Edrey no leyó hoy. Digo, no viene en el texto, pero había que regresar a esos conceptos. Pues hablamos de uso metabólico de oxígeno. Fidel Tello. Sí, doctor. Va la pregunta. ¿Qué por ciento del CO2 que entra al eritrocito para ser transportado se une a la hemoglobina? El 23%. ¿Es correcto? Bien. Vamos a empezar nuestra exposición. Me brinco los objetivos y estamos en la diapositiva 1 útil. Me parece que traigo 15 o menos. El concepto de uso metabólico de oxígeno tiene que quedar bien claro, porque eso es la respiración. La respiración es un proceso intracelular, es la utilización de oxígeno, tenemos que saber dónde ocurre. Sabemos más o menos qué factores intervienen. Ok, el PO2 intracelular es de solo 1 milímetro, sí, de acuerdo. Y con solo ese milímetro de presión es suficiente para que la célula utilice el oxígeno. Eso suena bien. Pero esto que es una aplicación es muy buena, la dijeron, el grupo, el equipo la expuso y la expuso muy bien. Hablo de Fernando. No queda duda de lo que él dijo. En la horizontal, el PO2 intracelular, con 1 tenemos, con 1 de PO2, ahí está, abajo, en la horizontal, abajo, 1, con 1, váyanse hacia arriba. La de en medio, con 1, ADP, concentración de ADP normal en reposo. Cuando se sobreutiliza oxígeno, la célula es metabólicamente muy activa, estoy hablando del miocardio, por ejemplo, pues tiene varias veces más consumo que una célula que está en reposo. Ejemplo, una célula del hígado en reposo. El miocardio tiene el doble, triple, cuádruple, depende de la frecuencia cardíaca. El ejemplo es el miocardio aquí arriba, 1.5 o mayor. Mayor cantidad de ADP por mayor cantidad de consumo de oxígeno. Y lo opuesto en la línea de abajo, cuando a la mitad de lo normal una célula está utilizando el oxígeno. Hasta ahí todo está bien. Está entendido, pero tenemos que regresar a los conocimientos de bioquímica que ustedes ya llevaron y que aquí les pongo. Miren, el autor es Audesirc, un libro de prepa. Hoy la mayoría de las prepas regionales, prepas privadas, lo llevan. A ver, hago una interrupción. ¿Alguien de los 70 alumnos que tenemos aquí presentes viene de PBC? ¿De la preparatoria Venustiano Carranza? Sí. A ver, dígame, ¿ahí llevó el Audesirc en prepa? No, no lo llevamos. Biología. Yo, doctor. Biología, ¿quién lo llevó? Yo. ¿En dónde? ¿Qué escuela? No, estuve en PBC, pero no lo llevé. Y bueno, dígame a alguien de los presentes que haya llevado este libro de biología en prepa, por favor. Porque es un libro súper actualizado. Y ahí viene esta imagen. ¿Nadie? Les aviso que en Pereira la llevaron, ¿eh? La materia prima para entender lo que es el consumo de oxígeno, la glucosa, que es la materia prima por excelencia cuando entra la célula en el citoplasma luego de 16 reacciones y utilización de 16 enzimas, lleva a cabo la glucólisis. Lo llevaron ustedes en bioquímica. La glucólisis da como productos 2 ácidos pirúvicos, aquí abajo, segunda flecha hacia abajo. Estoy en el catabolismo de la glucosa en el citoplasma,
Como se ve en la derecha, en la célula, está fuera de la mitocondria este proceso. No utiliza oxígeno. Pero sí produce 2 ATPs, aquí a la derecha se ve, y sí produce 2 NADHs. Esos 2 NADHs son materia energética, pero son coenzimas, no son ATPs. Las coenzimas que se van sumando hacia abajo, síganme por favor hacia abajo. 2 piruvatos se convierten en acetilcoenzima A, entran al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs otras 14, 18 reacciones, 14, 18 enzimas dan origen a 2 ATPs, a 2 NADHs, a 6 NADHs y a 2 FADHs, que se van sumando a los 2 de arriba y la suma total de coenzimas es grande. Son 12, como se ve abajo. Esas 12 coenzimas son transportadoras de hidrógeno y el hidrógeno suelta electrones. Eso es lo que entra en la cadena de transporte de electrones. Ya estamos en la mitocondria. En la matriz mitocondrial ocurren la transformación de ácido pirúvico acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs. No utilizan oxígeno. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la respiración? En la cadena de transporte de electrones, que también se llama cadena respiratoria y que precede a la fosforilación oxidativa donde se forma el ATP. A partir de una molécula de glucosa se forman entre 32 y 34 ATPs y a partir de una molécula de ácido graso se forman 4 veces esto. Así es como obtenemos los ATPs. Por eso hay que regresar un poco a la bioquímica, porque si no, no entendemos el uso metabólico de oxígeno. Aquí, mire, en la membrana interna de la mitocondria hay 4 complejos, se nombran con número romano. Aquí es donde llegan NADHs y FADHs que sueltan hidrógenos y electrones. Los electrones van por los complejos y pares de electrones llegan al 4º complejo y ahí en la matriz mitocondrial, porque salen del complejo, los 2 electrones, cada 2 electrones, genera que se muevan los hidrógenos de la matriz mitocondrial al espacio intersticial. Cada 2 electrones que llegan al 4º complejo unen 2 hidrógenos con medio oxígeno. Ahí está la respiración. En el 4º complejo en la matriz mitocondrial. Esta es la verdadera respiración celular. Formación de agua a partir de medio oxígeno y 2 hidrógenos. Claro, doble oxígeno, que es una molécula de oxígeno gaseoso, pues forma 2 moléculas de agua. Este es el uso metabólico de oxígeno. Ahora bien, como producto del movimiento en los 4 complejos, se meten muchos hidrogeniones, iones, al espacio intermembrana. El espacio intermembrana en el 5º complejo, número arábigo, ahí, en el complejo sintasa, cada 2 hidrogeniones que pasan del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial forman un ATP. Bueno, por una molécula de glucosa se forman 32 a 34 ATPs. Díganme si no es necesario recordar esto en fisiología desde la bioquímica. Aquí está otra vez Audecirc y nos dice lo mismo. Mire, medio oxígeno más 2 electrones más 2 hidrógenos en el 4º complejo forman agua. Esto es la respiración celular. Es la culminación de la cadena de transporte de electrones llamada cadena respiratoria. Producto de todo eso, muchos hidrógenos pasan al espacio intermembrana y del espacio intermembrana pasan por el 5º complejo sintasa en morado, regresan a la matriz mitocondrial y cada 2 hidrogeniones desde una ADP forman un ATP. ¿Por qué todo este recordatorio? Pues porque nos está diciendo Guyton que el ADP es la orientación para ADP, la suma de ADPs es la orientación para el consumo de oxígeno. Ahí está. El uso metabólico de oxígeno tiene que ver con la suma de ADPs, porque cuando el ATP se utiliza, forma ADPs. Este recordatorio en 4 diapositivas
Les invito a que lo hagan, regresen a la bioquímica para que, ahora sí, producto de todo eso, además de la utilización de ATPs, pues es la formación de CO2. Pues claro, son 150 reacciones que les describí ahorita en síntesis aproximadamente, donde en el transcurso no solo se forman ATPs y NADHs y FADHs, sino que se produce CO2. Pero claro, nos interesa también el uso metabólico de oxígeno. Ahora vamos a la producción de CO2. Miren, el CO2 llega con una saturación de oxígeno a nivel arterial en los tejidos de 40. Cuando sale al capilar venoso, pues ya lleva 5 más. De 40 pasa a 45. Así es como se transporta el CO2. Con 5 de presión es suficiente. Pero eso que parece muy simple tiene su grado de complejidad. Si el CO2 se transportara diluido en plasma, se transportaría muy poco. La presencia de la hemoglobina dentro del eritrocito salva la situación, porque aumenta 15 a 20 veces más el transporte de CO2. Hay que entender, pues, como nos lo hizo ver el equipo y lo hizo bien, esta imagen de Guyton es hermosa. ¿Por qué? Porque en síntesis nos está poniendo exactamente lo que ocurre con el CO2 al salir de la célula. Mire, son 6 etapas que están perfectamente señaladas en esta diapositiva que queda grabada. Número 1, el CO2 sale de la célula, y aquí ven con letra mía, con número mío en azul, el 100% del CO2 sale de la célula del intersticio. Del intersticio pasa dentro del capilar arteriovenoso tisular. Se combina el 7% de ese CO2 con el plasma sanguíneo y así va hasta el pulmón. Pero el 93% en la flecha horizontal a la izquierda, ese 93% que penetra dentro del eritrocito, el 23% se une a la hemoglobina y así se va hasta el pulmón. Pero el 70% necesita de la acción de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que es muy poderosa, sumando moléculas de agua a hidrogeniones, forma ácido carbónico, sumando hidrogeniones a CO2, forma ácido carbónico, H2CO3. Ese H2CO3 se disocia en hidrogeniones, que ya nos explicó bien, les voy a decir quién. Ana Sofía o Ana Laura, cualquiera de las dos, nos explicaron bien. El hidrogenión que suelta el ácido carbónico H2CO3 lo equilibra la hemoglobina porque también tiene ese papel en pH. Pero el carbonato, tenemos la mala costumbre de llamarle bicarbonato al carbonato, HCO3, sale del eritrocito y va al plasma el 70% en forma de bicarbonato. La mala costumbre de llamarle al carbonato el bicarbonato. Todos cometemos ese error. Repitiendo, el CO2 cuando sale de la célula se somete a 6 procesos. 1. Se diluye en plasma, 7%. 2. Entra al eritrocito, 93%. 3. El 23% se une a la hemoglobina. 4. El 70% del CO2, la anhidrasa carbónica lo suma al agua y forma ácido carbónico. El ácido carbónico suelta el hidrogenión y el carbonato. El carbonato sale del eritrocito y va al plasma. Y en el plasma se traslada hasta el pulmón el 70% de CO2 en forma de carbonato. Abajo hago la sumatoria.
100%. 93 que penetran, 7 que se van en el plasma diluido, 23 que se unen a la hemoglobina y 70 que se trasladan hasta el pulmón en forma de carbonato. Todo esto, como dije, pues no es sencillo, pero es entendible y se puede grabar. Se puede aprender y se puede repetir. Claro que se puede. Aquí está la prueba en una sola diapositiva, que no es mía, que es de Guyton. Le doy el mérito al autor. En esta misma de Guyton, la eliminación de CO2 en los pulmones se puede simplificar diciendo: es 20 y tantas veces más fácil que se traslade el CO2 del capilar al alvéolo por ser muy difusible debido a que el agua lo atrae. Por lo tanto, el vapor de agua del alvéolo lo atrae. Y por eso decimos que el CO2 es 20 veces más difusible, incluso más de 20 veces más difusible desde el primer tercio del traslado capilar. Esto es, en el capilar alvéolo capilar, en el vaso alvéolo, en el capilar alveolar, tarda el flujo 8 décimas de segundo, 0.8 de segundo. En el primer tercio, o sea, primeros 3 décimas de segundo, ocurre la salida del CO2. Más o menos igual que la del O2, pero 20 veces más rápida. Y con eso el capilar ahora en el lado venoso ya soltó los 5 y queda con 40. Con todo esto se entiende que el ser humano está dotado de muchos recursos y sobrado, por cierto, en muchos. Elimina el hígado en forma, bueno, lo transforma el hígado en forma de urea y la urea se tira por el riñón. El segundo tóxico se llama CO2 y el CO2 pues no es tan fácil de desprenderse de él el cuerpo humano y sin embargo tiene que utilizar varios sistemas y órganos para que esto se logre. Aquí está el cierre. Por primera vez, hasta me trabo, por primera vez terminamos al 10 para la 1. En estas 2 semanas nos quedan solo el tema de mañana miércoles con regulación de la respiración, capítulo 42, equipo 15C. Susana, pues tú mandas. Sí, no sé si quieras decirles algo sobre el examen parcial de este viernes, Jaime. Claro. Que es de toda la unidad. No sé cuántas preguntas consideres, yo creo que más de 10. Mira, ya me puse de acuerdo también con Anselmo y estuvimos evaluando el poner más de 10. Sin embargo, no nos quedarían para el generacional. Entonces quedamos en ponerles 10 preguntas que van a ser muy precisas sobre todo lo que hemos visto desde el lunes 11, ventilación 1, ventilación 2, circulación pulmonar, difusión de gases, transporte de gases 1 y 2 y lo que vamos a ver mañana. Entiendo que él se va a poner de acuerdo contigo para hora del examen. Me parece que es el viernes. Sí, yo creo que va a ser a las 6. Pero 6 de ya la les tarde. confirmamos, sí. Bien, Por pues el ya modo. A ver, hay una mano que solicita la palabra de Dylan. Adelante, Dylan. Dylan, adelante. Tengo una pequeña duda, a ver si sé cómo formularla.
El CO2 interactúa con radicales amino en la hemoglobina y forma la carbaminohemoglobina, ¿no? Sí. Mi pregunta es si se une a hemoglobina que es, o sea, que es libre de oxígeno, que está como disponible, o puede ser que una misma hemoglobina transporte tanto oxígeno como dióxido de carbono. Híjole, qué pregunta tan detallada, ¿eh? La entiendo, ¿eh? Sí. Mire, estamos imaginando una célula en pleno metabolismo, con gran uso de oxígeno, pero en el caso del CO2, estamos en catabolismo y con alta producción de CO2. Ese CO2 que se acumula dentro de la célula, mucho de él es intramitocondrial. Tiene que salir al citoplasma, al citosol. Del citosol tiene que ir al espacio intersticial. Y ahí es donde yo tomo el 100% de CO2. Estamos en el capilar tisular arterial. Ahí hay hemoglobina con oxígeno y aún no ha terminado de soltarlo. Está ocupada. Pero no son los mismos sitios de unión. Los del oxígeno y los del CO2. Usted lo dijo ahorita. No usa los mismos sitios químicos, la hemoglobina, para tomar el oxígeno y el CO2. Es decir, tranquilamente, por fracciones de segundo, tiene ambos. A ver si eso ayuda en la respuesta. Pero finalmente, Dylan, finalmente, cuando ya está siendo transportada esa sangre venosa hacia el pulmón, es obvio que predomina la carbaminohemoglobina, ¿no? Sobre la oxihemoglobina, porque regresa con 40 de O2 y con 45 de CO2. La hemoglobina está ocupada con algo de oxígeno cuando regresa al pulmón, pero tiene más CO2 unido que O2. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? 4 minutos. Y si no, pueden preguntar por el chat. Entonces, nos veríamos mañana, Jaime. Con el ¿Ok? tema de regulación de la respiración, Así es. capítulo completo número 42. Y el jueves estoy preparando el repaso. Estoy tomando, Susana, de los temas aquellos muy iniciales. Hablo de ventilación, que fue muy rápido en la primera clase. Tuve poco tiempo y luego después lo que ocurrió porque me salía. Estoy tomando todo aquello que dije más rápido para, en un número menor a 30 diapositivas, el jueves hagamos un repaso que no sea tan rápido, ¿verdad? Muy bien. Es más, nos va a dar tiempo, Susana, de iniciar con una sesión de preguntas. Muy bien, Jaime. ¿Cómo ves? Ok. Perfecto. Y el viernes, pues lo tenemos para el examen a la hora que ustedes van a informar. Muy bien. Les avisamos. Yo creo que va a quedar a las 6 de la tarde. Muy bien. Porque hemos visto que no hay tanto problema de interferencia y que pues es más seguro en el modo. Pero les confirmamos, yo me pongo de acuerdo con el doctor Anselmo. ¿Cómo no? Gracias. Gracias a ti. Hasta mañana. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias.